Ahora nos vamos a referir al mejoramiento de plantas autógamas. Acá vamos a hablar entonces de aquellas plantas que tienen un sistema de reproducción en el cual admiten la autofecundación, o sea, se pueden autofecundar y de esta manera generar descendencia principalmente a través de autofecundaciones. Hay que recordar que las plantas pueden tener como principal sistema la autofecundación, pero pueden tener también un porcentaje de cruzamientos, digamos, que puedan llegar a ser un porcentaje de alogamia. ¿M? Estos están los apuntes de la cátedra, este tema, y en el libro de Cubero. Ya vieron ustedes en la clase de genética cuantitativa que el fenotipo se puede desglosar en dos caracteres o en dos variables, en una genética y en la variable ambiental. Eh, este trabajo de Johansen de 1909 en poroto, que lo vieron ya en genética cuantitativa, es la base del mejoramiento de autógamas. Principalmente lo que él analizó, entonces, pues, recordando este trabajo, es el peso de semilla, la variación, el peso de semilla en una población de poroto. Cuando veía que tenía esta variación de tipo, eh, digamos, en campana, ¿no es cierto?, donde había líneas con bajo peso de semillas, otras con mayor peso de semillas, él seleccionó 19 líneas y fue autofecundándolas. Lo que logró ver a lo largo de las autofecundaciones y tomando el peso de la semilla es que todas mantenían el peso medio de la semilla, de cada línea, cada una de las 19 líneas, y que había una variación dentro de cada línea. Por ejemplo, las de menor peso tenían una variación que era producto del ambiente. Lo mismo pasaba con las semillas de mayor peso, tenían un peso promedio mayor, pero mantenían una variación producto del efecto ambiental. De ahí se deduce la fórmula esta, que el fenotipo de la semilla, o sea, de semillas de menor peso o de mayor peso, dependían del genotipo y del ambiente. En este tipo de mejoramiento de autógamas estamos hablando de especies que se reproducen por autofecundación. Entre algunos ejemplos tenemos los que se muestran en la diapositiva: trigo, cebada, arroz, soja, tomate, pimiento, poroto, algunos ejemplos. Hay que recordar que siempre pueden tener un porcentaje de alogamia, o sea que un 5, un 10% pueden tener algunas de las especies, dependiendo de la especie que hablemos, que pueden llegar a cruzarse o tener un porcentaje de alogamia. Eso hay que tenerlo en cuenta para cuando uno hace cruzamientos y tiene que, digamos, aislar la flor en la que se ha hecho un cruzamiento. Otro aspecto importante es que la población que nosotros, de plantas autógamas, está constituida por una mezcla de individuos que van a ser altamente homocigotas, porque estos individuos en cada generación de autofecundación van a ir aumentando su porcentaje de homocigosis, y cada vez va a haber mayor cantidad de losis homocigotas, llegando en 6-7 generaciones a tener un 99% de losis homocigotas. ¿Mm? Y a la vez van a ser muy homogéneas, o sea que cada línea de estas que se van a ir autofecundando van a tener mucha homogeneidad en cuanto a sus fenotipos. Por supuesto que, como vimos en el ejemplo del trabajo de Johansen, va a haber una variabilidad dentro de cada línea homocigota producto del ambiente. Si nosotros contamos con una variedad criolla o local o criolla, o sea que es una variedad, supongamos, de poroto en el norte de Argentina, que eh, viene cultivándose hace cientos de años por los pobladores, esta población se llama variedad criolla o variedad local, y va a ser una mezcla de genotipos. Va a estar bien adaptada al lugar porque se viene cultivando hace cientos de años, y va a estar adaptada a las condiciones climáticas, resistencia a plagas y enfermedades. O sea que es un germoplasma muy interesante para el mejoramiento, pero es muy heterogéneo, eso hay que tenerlo claro. Es muy heterogénea esa población. Va a haber plantas que florezcan antes, otras que florezcan más tarde, o sea que el rendimiento se va a ver afectado, no se va a poder cosechar en el mismo momento. O sea que a nivel comercial esta variedad criolla o local no sería la ideal,
del aspecto que no podríamos mecanizar o no podríamos, digamos, tener una uniformidad de tamaño de semillas inclusive. Por lo tanto, ¿cómo la podríamos mejorar esta variedad? Acá tenemos un factor importante que es tenemos variabilidad en la población. Por lo tanto, podemos tener en esta variabilidad, en esta variedad local, hacer una selección de individuos. O sea que yo siembro esta variedad local o esta variedad local o criolla, selecciono fenotípicamente individuos. Esos individuos que selecciono tengo dos caminos a hacer. Las semillas de esas plantas, sembrarlas en forma individual, que sería lo que se llama selección genealógica. Siembro las semillas en surcos individuales y voy siguiendo cada individuo, cada familia en forma individual y registrándola perfectamente. De esta manera lo que voy a obtener es un manejo a nivel genealógico y voy a obtener finalmente una variedad o línea pura, siguiendo año tras año, seleccionando dentro, por ejemplo, primero entre líneas y luego dentro de las líneas, y voy a llegar a una variedad o línea pura. La otra forma es el manejo masificado o en bulto, lo que se llama bulk o manejo en masal, en el cual yo selecciono los individuos, pero los mezclo en proporción iguales en las semillas de cada planta. Y eso lo siembro al año siguiente en una parcela. Entonces yo voy a tener no individualizados los genotipos, sino mezclados. Esto lo puedo hacer durante varios años, 2, 3 o 4 años, y al final voy a ir seleccionando cada año, por supuesto, las mejores plantas, mezclando de nuevo y sembrando otra vez, y al final voy a obtener una variedad constituida por una mezcla de líneas puras. O sea, van a haber varias líneas puras mezcladas en estas semilla mejorada al bulto. Supongamos ahora que nosotros no tenemos el carácter que nos interesa, por ejemplo, una resistencia a una enfermedad o ciclo corto en una variedad o una local o criolla, como veíamos antes, o no tenemos suficiente variabilidad para el carácter que nos interesa, necesitamos entonces introducir ese carácter en la variedad o en la población que queremos mejorar. Para eso nosotros tenemos que hacer cruzamientos dirigidos. Esto es lo que vimos también en mejoramientos por caracteres cualitativos. Acá vamos a aplicar las mismas prácticas, digamos. Tenemos que hacer cruzamientos dirigidos, por ejemplo, de una variedad que tenga ciclo corto y que sea muy productiva, por una variedad B de ciclo largo y menos productiva. Entonces nosotros queremos combinar el ciclo con el rendimiento. Obtener, por ejemplo, una variedad de ciclo largo con alto rendimiento. Para eso, entonces, nosotros lo que necesitamos es, o por ejemplo, queremos introducir resistencia a una enfermedad que está en la variedad B a la variedad que es altamente productiva. Este tipo de cruzamientos son los que hemos visto en cualitativo, cruzamientos complementarios, y luego hemos visto retrocruzas. En este caso, entonces, lo que vamos a hacer es cruzar la variedad por la variedad B. Vamos a tener una F2, una F1, ¿no es cierto? Esa F1 la autofecundamos y vamos a tener una F2 segregante. Una segregación, o sea, vamos a tener una cantidad de plantas segregando para los caracteres que nos interesan. Acá tenemos entonces dos formas de seleccionar las plantas que nos interesan. Una selección temprana o una selección tardía. Temprana o tardía. La selección temprana implica una selección genealógica en la que vamos a ir llevando la identificación de cada línea de la F2, de cada planta que origina una línea de la F2, o sea, cosecho la semilla de una planta de la F2, la siembro en un surco y voy a tener allí poder seleccionar entre líneas y dentro de líneas. Y el otro método de selección tardía, vamos a verlo después también, es el método de al bulto o single seed descent o de descendencia de semilla única, que es una forma de selección de autógramas. Bien, como dijimos entonces, lo que necesitamos hacer es cruzamientos controlados. Esta diapositiva es solamente para mostrarles cómo se realiza un cruzamiento controlado. Este es en esta
parte de la izquierda, foto a la izquierda, vemos cómo en una planta, por ejemplo, de arvejas, se castran en la planta que voy a usar de madre, se eliminan las anteras, tomo el polen de la planta que voy a usar de padre con un pincel y lo coloco al polen sobre el pistilo del estigma de la planta que voy a usar de madre. Esa me va a originar semillas luego que van a ser producto del cruzamiento de la planta padre de flor blanca por la planta madre de flor violeta, y vamos a tener la segregación de esas semillas. Bueno, primero la F1 y luego si autofecundamos la segregación, pero vamos a tener la F1 todas de planta de flor violeta si es dominante. Eh, Esto también se ve en una planta acá de tomate, como están acá en este caso polinizando, habiendo castrado previamente. Lo que tomo el polen de la planta padre y lo coloco en el estigma de la planta que voy a usar de madre. En la selección genealógica, lo que vamos a hacer es cruzar una variedad A por una variedad B, como les digo, una variedad que puede tener ciclo corto y ser productiva, y una variedad B de ciclo largo y menos productiva. Voy a obtener una F1, ese F1 la autofecundo, voy a tener una F2, y en la F2 se eligen individuos y la progenie constituye ya una familia. O sea, lo que hago acá es en la F2 elegir individuos eh, con mayor rendimiento y con el ciclo largo, y ahora lo que hago es sembrar surcos en la F3, o sea, al otro año, o en una F3, siembro surcos en las que voy a tener individuos que van a provenir de la semilla de la planta que seleccioné el año anterior, o sea, en este año. Siembro y voy seleccionando dentro de familia. Esto lo hago por unas 6 generaciones, en que voy seleccionando individuos dentro de las familias, y ya en una generación 6 o 7 voy a tener prácticamente un 99% de homocigosis. Por lo tanto, en el año, en la filial 7 o el año 7, voy a seleccionar entre familias y me voy a quedar con aquellas familias que sean más productivas de ciclo largo. Luego hago ensayos comparativos de rendimiento, que estos son ensayos que se realizan en distintos sitios. Si trabajara, por ejemplo, en el INTA, podría ser mandar semilla de estas familias al INTA, por ejemplo, de Córdoba, al INTA de Tucumán, al INTA de Jujuy, y ensayarlos y luego tener esos datos y quedarme con las líneas mejores en base a los ensayos comparativos de rendimiento, porque me va a permitir tener la interacción genotipo por ambiente allí evaluada. Y esto va a constituir una línea pura, una variedad o línea pura. Otro método de obtener una línea pura, como recién vimos el método genealógico, ahora el método en bulto o masal, es mucho más sencillo porque acá no tenemos que seleccionar, es una selección tardía, no seleccionamos tan tempranamente, simplemente eliminamos las plantas que son defectuosas. Acá otra vez hacemos el cruzamiento, en la F1 la autofecundamos y vamos a obtener la F2. En la F2 lo que hacemos es tomar semillas de los individuos, y esas semillas mezcladas las vamos sembrando hasta una generación 6. Se van llevando todas esas semillas mezcladas, se cosechan semillas de las plantas que seleccionamos en cada año, las mezclo en forma proporcional de cada planta. Eso todo lo voy sembrando durante 6 generaciones. Y allí no realizo ningún tipo de selección, como les digo, solamente elimino las plantas que son defectuosas. En la F6 ya elijo los mejores individuos y su progenie la siembro en forma independiente. En la F6 ya voy a tener casi un 90-99% de homocigosis, por lo tanto voy a tener ahora, voy a poder seleccionar entre plantas. Siembro entonces en la F7, se efectúa la selección entre familias, aquellas familias que tienen mejor rendimiento y ciclo largo, como les venía diciendo, la selecciono y la siembro en un ensayo de evaluación, que puede ser un ensayo comparativo de rendimiento, como les dije anteriormente, y me quedo con las líneas selectas. Estas líneas selectas van a ser otra vez una variedad o línea pura obtenido por el método masal.